Continuamos hablando, como no, de innovación, en este caso ligada al área formativa, de la mano de Julián Álvarez Escudero, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago y jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Yo soy bastante inútil y si no me explicas cómo funciona esto la voy a liar, ¿eh? Bueno, yo quiero agradecer que me hayan invitado aquí, un poco como jefe de servicio del Hospital Clínico, pero fundamentalmente como decano de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, que aquí ven al lado de la catedral. Miren, la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela es tan importante que los peregrinos llegan a ella antes que a la propia catedral. Es evidentemente una broma, pero creo que este curso vamos a graduar a la promoción número 376 desde que hay registros en la Universidad de Santiago de Compostela, que es la quinta universidad de este país, y tenemos evidencias desde que en el siglo XII se está dando docencia de medicina en la Escuela de la Catedral. Miren, yo estoy abrumado porque les veo a todos hablando de unas cifras y de unos proyectos que son proyectos absolutamente industriales, macroeconomía. Yo me siento como aquel pobre prejubilado que va con una cañita al balcón del puerto y saca un pescado y de golpe y porrazo de venir esos pesqueros gigantescos. La pesca es muy importante en nuestra tierra, que echan las redes y de cada vez sacan 15 toneladas de pescado. En cualquier caso, modestos, pero seguimos siendo la Facultad de Medicina más grande de España y mucho me temo que cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado vamos a crecer todavía un poco más. Aparte de agradecérselo, yo tengo también otro agradecimiento, que hayan intentado simular el clima gallego hoy en Madrid, realmente es una delicadeza que les agradecemos profundamente. Eso es imposible. En Santiago de Compostela la lluvia es arte y en Madrid la lluvia es lluvia y encima te moja, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, la innovación tenemos que reconocer que tiene buena prensa. Innovación, sanidad, educación. Bueno, se nos llena la boca hablando de ello. Pero mire, la simulación clínica tiene muchos problemas, algunos de ellos de formación de los docentes y de falta de acreditación. Ya ha comentado Alfonso, y yo se lo he oído 1000 veces a Ramón Juanetey, que debemos evaluar y que debemos medir. En la simulación clínica está todo por hacer en medición y en evaluación, y lamento ser tan claro. Mira, esto es Thomas Stalf, que he hecho mal. La culpa siempre la tiene el anestesista, ¿qué le vamos a hacer? Este es Thomas Stalf, que es el padre del trasplante hepático, y este es Aldrete, que fue su anestesista. Este sí innovaba, porque en el primer trasplante que hicieron le tuvo que transfundir tanta sangre que con aquellos sistemas de presión salió agotado y diseñó una bomba de infusión rápida, la que en este momento utilizamos, los sistemas de infusión rápida capaces de inyectar 600 mililitros por minuto en un paciente con una hemorragia masiva. Este es Peter Safar, el padre de la reanimación cardiopulmonar que usamos actualmente, el proceso que más se ha enseñado en la simulación. Y este, todos lo conocen perfectamente, es el premio Nobel de este año, que identificó que el 4% del genoma del Homo sapiens procedía de los neandertales. ¿Ustedes han visto alguno de estos haciendo simulación? Oye, que es un premio Nobel, algo podría enseñar. No hace simulación porque no está acreditado, cosa que no pasa en nuestro sistema formativo, ni muchísimo menos. Miren, estos niños están jugando, pero no están jugando. Están en una realidad que no existe, pero para ellos sí existe. Y en esa realidad, que no es ni metaverso ni realidad virtual, por Dios, pueden adquirir algunas competencias que a lo mejor en un futuro les enseña a dirigir un barco, pero lo que es más importante, le enseña a dirigir el barco con seguridad. Y esto es la clave de la simulación. Es decir, esto es lo fundamental de la simulación. Representar algo que no existe en un contexto que imite a la realidad, que nos permita adquirir competencias, en este caso en el sistema sanitario, de una forma segura. Eso es la esencia de la simulación y ese es uno de los problemas
que en este momento tienen la simulación. Ya saben que el sistema sanitario nos dice que faltan millones de médicos, o no sé cuantísimos médicos faltan. Habría mucho que hablar, porque de estos 9.000 médicos que faltan para el 2035, de estos 9.000 médicos que faltan para el veintitantos, 8.000 se quedaron sin plaza en el último MIR. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que los médicos que formemos para el 35 van a tener que ser formados de forma muy importante mediante técnicas de simulación, sin ninguna duda. Y no les voy a aburrir ni a insultar diciéndole cuáles son las ventajas de la simulación. Pero mire, tenemos un respaldo legislativo que prácticamente nos obliga a utilizarla. Esta es una orden del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad del 19 de enero del 2017, en el que dice literalmente que el centro sanitario favorecerá, en la medida de lo posible, que antes de que un alumno llegue a tocar un enfermo, a aproximarse a un paciente, haya realizado simulación. Y también dice que en los convenios de colaboración, en este caso Sergas, Universidad de Santiago de Compostela, debe la institución educativa preocuparse que los alumnos hayan pasado por simulación antes de llegar a la práctica clínica. Mire, esto es simulación. Si a este globo le pongo un medidor de flujo y un medidor de presión, tengo las curvas de presión-volumen, tengo la compliance pulmonar. Esto es una simulación muy básica, pero no se olviden que la simulación no depende tanto de la tecnología como el escenario de la misma. Y eso del escenario de la misma es más creatividad que otra cosa. Esto es otra simulación. Es una simulación que están reconstruyendo la piel de una uva mediante el Da Vinci, el famoso Leonardo da Vinci, que a buen seguro Luz Couce los reconoce porque es el simulador de Leonardo da Vinci que tenemos en el Centro de Simulación Integral de Santiago de Compostela. Y ya saben que yo soy un poco borde, pero en este caso sí tengo que agradecer a dos personas que están aquí, a Eloína y a Luz Couce, porque buena parte de lo poco que tenemos se lo debemos, sin ninguna duda, al trabajo magnífico que han realizado. En cualquier caso, la simulación, que tiene muchas ventajas, tiene algunos inconvenientes. La acreditación y la evaluación de las competencias que intentamos que adquieran los alumnos es cara, tanto en fungible como en inventariable, fundamentalmente en personal. Y tiene un techo evidente. Miren, la simulación no rompe ese techo de cristal como se rompía en Parque Jurásico y se escapaban los tragosaurios o los dinosaurios estos que volaban. La simulación no pasa de un nivel, es un complemento, es una herramienta, pero no sustituye ni va a sustituir nunca a la práctica clínica, evidentemente. Y en muchos procedimientos la simulación debe ir seguida por la experiencia en cadáver antes de pasar al paciente. Es decir, es lo que es. Y no hay nada peor para una técnica que intentamos posicionarla en el sitio que no le corresponde. Ya lo siento, Luz. El CSIC ha cumplido sus funciones, pero tenemos que crecer y vamos a crear el Centro Internacional de Simulación Médica Avanzada, el CISMA, ya un nombre provocador. Si quieres lo decimos en inglés. CISMA, evidentemente, vamos a tener los mejores socios del mercado, empezando por el Gobierno de España y, sin ninguna duda, por la Xunta de Galicia y por todas las instituciones que queráis. Además, estamos en el siglo XXI y necesitamos que el CISMA se autofinancie. Pero sabemos que las empresas de este tipo, los modelos de este tipo, el 20% fracasan el primer año. Al quinto año, prácticamente solo llegan el 50% y a los 10 años han desaparecido el 70% de las mismas. Y dicen los que saben, entre los cuales no me encuentro, como podrán comprender, que fracasan por falta de liderazgo, falta de innovación, una incapacidad para satisfacer las necesidades del cliente potencial, un planteamiento deficiente de la actividad, lo tengo que leer por si se me escapa alguna, y una desviación del objetivo óptimo. Es decir, dentro de estos proyectos, la innovación es la falta de innovación
es la segunda causa de fracaso de los mismos. Por lo tanto, el CISMA necesita innovación y ser innovador en cada paso, porque además tenemos un mercado que está saturado de competidores que se nutren de fondos públicos, generalmente en proyectos no competitivos. Es decir, te pongo el equipamiento porque te toca o por lo que sea, porque nadie sabe cómo aparecen esos equipamientos. Es decir, no hay competitividad para obtenerlos. Estas necesidades no deben ser de autoservicio. ¿Y qué quiero decir con autoservicio? Miren, esta es mi casa en una aldea a 15 kilómetros de Galicia. Nos atiende un centro de salud magnífico, el Centro de Salud de Brión. Pero yo creo, Eloína, que no te habrán perdido muchos pediatras de asistencia primaria, porque yo debo ser de los más jóvenes que viven en el ayuntamiento. Y, desde luego, no necesitamos simulación avanzada en el área de Brión. Luego, no podemos trabajar en simulación con la política del minifundismo. Va en contra de la innovación y de lo que es más grave, va en contra del sentido común. Tenemos, por otra parte, que crear un sistema docente reconocible, que sea original dentro de lo posible, porque la excesiva originalidad a veces es contraproducente, pero que obligatoriamente recoja una evaluación y una acreditación que dé valor a los títulos que estamos impartiendo, a la docencia que estamos impartiendo. Sin este requisito no sirve de nada todo lo que estamos haciendo. El PDI, el personal docente e investigador, los especialistas hospitalarios, los premios Nobel, no tienen competencias para dar docencia. Algunos sí, evidentemente, los que se han procurado por formarse. Luego es imprescindible, y voy a insistir que esta es la auténtica innovación de la simulación clínica en este momento, la acreditación de los instructores, sin ninguna duda. Por otra parte, debemos demostrar a los gestores sanitarios que el equipamiento más caro no debe utilizarse para entrenar profesionales, que una vez que has hecho la inversión debe añadir valor al proceso asistencial en el que se está trabajando. Luego, esos profesionales deben llegar al Da Vinci o al CAR-T o a lo que queramos, porque se puede simular prácticamente todo, con una acreditación, con una formación debidamente acreditada y no improvisada. Y si quieren paro aquí, porque es el eje de lo que estoy diciendo. Debemos acreditar de alguna forma la formación que damos y los docentes que estamos empleando en el sistema. Galicia acaba de vivir una experiencia gozosa, que diría la Biblia, puesto que de golpe y porrazo nos hemos encontrado con 7 sistemas de alta tecnología quirúrgica que son los Leonardos. Es una magnífica ocasión para medir y evaluar, ver lo que ha significado antes y después y el impacto que en esta implementación de una tecnología pues, totalmente actual, encima creo que muy clara, aunque no conozco los premios, puede significar en el sistema. Porque la acreditación es una selva auténtica, y la acreditación garantizada, por ejemplo, la del Centro de Simulación Médica de Harvard, es muy cara, al menos para los recursos que nosotros tenemos. Por lo tanto, la innovación en simulación tiene unos retos, que son un entorno cambiante, una falta de liderazgo, un desprecio y desinterés por la docencia expositiva clásica cuando la simulación no la invalida ni muchísimo menos. Un aumento exponencial de la oferta. Toda institución pública o privada se cree capacitada para montar un máster, aunque sea a título propio, y para impartir algo de docencia en simulación. En esa selva, la acreditación de la calidad es prácticamente imposible, pero en el otro lado, el profesional sanitario sabe que el grado, el doctorado y la especialidad no es suficiente, necesita una formación continuada y esa formación frecuentemente hay que hacerla con la simulación. La tecnología, por otra parte, es dominante y agobiante y es tan importante el escenario como la máquina de simulación, que además son razonablemente caras, aunque no tiene nada que ver con los precios de los equipamientos sanitarios. Finalmente, la acreditación de los docentes
se debe hacer en agencias públicas, algo como la ANECA, algo como la SUGA. Es decir, no podemos dejar que instituciones privadas sin ánimo o con ánimo de lucro hagan acreditaciones de una parte esencial, lo que debe ser la formación del sistema sanitario. Defiendo que la auténtica innovación en la docencia mediante simulación ha de ser medir y cuantificar y acreditar todo, el docente y los resultados de esa docencia. Pero mire, no es cierto que la simulación clínica sea esta manada de dinosaurios que nos están atacando. Al final, si fuera cierto, al final siempre aparece la luz, como en esta corredora gallega, y estoy a punto de terminar. Decía Ford, el de los coches, cuando se produjo la sustitución de los carros de caballos por el motor de explosión, que para apoyar a este sector lo importante no era subvencionarlos para que siguieran haciendo carros de caballos. Lo importante era subvencionarlos para que aprendieran a hacer buenos coches. Creo que debíamos aprender de Ford. Pero mire, este es Chesterton, un autor inglés que yo le tengo especial simpatía. Era periodista, aparte de escritor, y definía el periodismo. Decía que el periodismo consiste en gran medida en decir que Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. ¿Se imaginan cómo calificaría al mare magnum selvático en el que vive la simulación clínica en nuestro país? Prefiero no saberlo. Me queda un minuto. A mí me da vergüenza hablar de innovación cuando el proyecto más innovador en mi especialidad ha desaparecido sin aparecer prácticamente en ningún hospital. Miren, este es el Washington Post y estoy acabando y les pido disculpas si me he alargado. No es verdad que yo desayune un té inglés, el Washington Post y el Financial Times, pero hombre, te lo encuentras en Internet buscando otra cosa y me preocupé. Sí, querida gerente, querido Alfonso, una máquina que anestesia. Bueno, hasta ahora solo seda. Pero además es muy con sentido común. Si monitorizamos la profundidad anestésica, si monitorizamos el dolor, si somos capaces de monitorizar todas las constantes, inteligencia artificial, el sistema está diseñado y se ha probado. La bibliografía ya existe. Bueno, pues 2015 ya lo publicaba el Washington Post. Ha desaparecido. No se preocupen, no vayan a ningún congreso de anestesia o de cuidados intensivos, que nadie les hablará de este sistema, porque hay muchísimos intereses creados y muchísimo corporativismo, lo mismo que en la simulación clínica. Por tanto, parte de la innovación es desbrozar el camino para que ese corporativismo y esa carencia de visión de futuro nos impida al menos comprobar si esa innovación puede ser útil para estos enfermos. Esto es la berenguela reflejada en un charco de la plaza del Obradoiro. Después de la lluvia siempre aparece el sol. Lamento si me he extendido más de la cuenta y muchísimas gracias por escucharme.